Buenos días a todos. Les saluda Patricia Sánchez, presidenta del Consejo Consultivo de Concord TV, y les doy la bienvenida a todos nuestros panelistas y a todos los que nos siguen por redes sociales a la presentación de nuestro estudio de representación social de los niños, niñas y adolescentes en la televisión peruana. Es importante señalar que este tipo de estudios nos ayuda a conocer cómo es que estamos desarrollándonos y evolucionando como sociedad. Cuando buscamos la palabra representación, entendemos que esto significa es la imagen o idea que sustituye a la realidad. Y es muy importante el poder establecer y conocer cuáles son las representaciones que podemos tener de un grupo tan vulnerado y tan vulnerable en nuestra sociedad como son los niños, las niñas y los adolescentes. Si revisamos estudios previos que hemos realizado en Concord TV, vemos que este grupo se ve a sí mismo representado como víctimas o en estado de vulnerabilidad por parte de los medios de comunicación, en especial por la televisión. Por esto es importante que quienes nos desempeñamos desde la comunicación podamos conocer y recibir con interés informes como estos que nos van a permitir establecer mejoras en la forma en la que desarrollamos nuestros productos comunicacionales. Pero a la vez es de interés de toda la sociedad, debido a que en estas representaciones podemos perpetuar o no el desarrollo social. La educación y el desarrollo social siempre se trabaja en torno a tres ejes: el Estado, la familia, la sociedad civil y el Estado. Y es importante que nosotros podamos unir estos tres entes, estos tres ejes articuladores para poder realizar cambios si así lo queremos. Es importante también señalar que desde todas las entidades que conformamos la sociedad civil, debemos de desarrollar puentes para que mejore la capacidad de análisis y de crítica hacia los contenidos de los medios de comunicación y podamos también transmitir esta formación crítica y analítica hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Los medios de comunicación, a través de su autorregulación, juegan también un papel clave en esta representación y en esta transmisión simbólica. Por eso, estudios como estos, que están dentro de las facultades y del quehacer de Concord TV, son muy importantes. Concord TV es un órgano especializado, integrado por miembros de la sociedad, la empresa y el Estado, que tiene como finalidad propiciar las buenas prácticas en la radio y en la televisión peruana, a través de la producción de información confiable y la creación de un clima de diálogo entre todos los actores involucrados. Por eso este momento es muy importante para nosotros, porque podemos transmitir lo que hemos encontrado y buscamos a través de estos eventos propiciar el diálogo en torno a, en este caso, la representación que vemos en la televisión peruana de los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por acompañarnos y le doy pase ahora a nuestra secretaria técnica, la doctora Miriam Larco, para que inicie esta reunión. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Para nosotros, como ha dicho Patricia, es un gusto contar con todos ustedes. Y saludo la presencia de representantes de la academia, de representantes del Estado, del MIM, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, representantes de ONGs, de la Defensoría del Pueblo, y personas, comunicadores, profesores, todos que creo que si estamos acá es porque estamos comprometidos con la mejora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en este punto, en los medios de comunicación. Porque reconocemos que los niños se forman no solamente en el colegio, sino su entorno. Y el entorno muy importante y trascendente son los medios de comunicación. Y según estudios del Concord TV, la televisión. Y por eso pedimos a un grupo de investigadores de primer nivel que viera la programación que se transmite en el horario familiar para identificar la representación de los niños, que tanto participan, qué se dicen de los niños, pero también nos interesa en un ejercicio de libertad de expresión qué nos dicen los propios niños y adolescentes.
Entonces, la dinámica que yo voy a ir monitoreando va a ser la siguiente. Va a presentar la investigación, el investigador principal, que es el señor César Herrera, lo voy a presentar. Él es investigador, el encargado del estudio, es abogado magíster en políticas de innovación y tecnología, especializados en proyectos de gobierno digital, gestión de conocimiento y atención ciudadana, y actualmente es consultor senior en la Red Ambiental Peruana de Datos de Ciencia y del Perú. Pero luego de su presentación, que tendrá un término de 30 minutos, vienen 3 panelistas, un representante de niños y adolescentes, además comunicador, porque forma parte de Voces Escolares, una representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que además es el ente rector en materia de niñez, y hay un tema que hace tiempo estamos nosotros pidiendo, que es la incorporación en las políticas públicas sobre el tema de niñez y medios, y también una gran y querida amiga, representante que ha trabajado mucho tiempo en organizaciones no gubernamentales a favor de los derechos de los niños. Entonces comenzamos dando la bienvenida a César, y además diciéndole a todos que luego de los panelistas ustedes pueden ir presentando a través del chat sus inquietudes, sugerencias, preguntas, para ser recogidas, ¿no? Porque al final vuelve el presentador para hacer reflexiones finales y tratar de resolver todas las consultas. El estudio va a ser colgado en la página web de Concord TV, como todos los estudios que realizamos. Ustedes pueden entrar a la página Concord TV Estudios, por Google simplemente, y van a ver todos los estudios que venimos realizando, cualitativos y cuantitativos. Entonces, una vez más, bienvenidos. Les agradecemos su interés y su participación. Y dejo las palabras a César Herrera. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Voy a proceder pues a compartir pantalla. Bien, bueno, agradecer definitivamente al Consejo Consultivo de Radio y Televisión y a todas las personas pues, que nos acompañan para el día de hoy conversar acerca de ese estudio que se realizó, ¿no? Hacia finales del 2020, en un año, digamos, especialmente particular, ¿no? Donde las dinámicas de las familias, las dinámicas laborales, sociales en general, cambiaron mucho. Y se ve especial importancia también en ese sentido de la permanencia de mayor tiempo de los niños, niñas y adolescentes en sus domicilios, pero también pues de las personas adultas que van reforzando algunas representaciones sociales, ¿no? Y cómo se va construyendo también estos conceptos, esas ideas frente a las personas, ¿no? Entonces definitivamente es un estudio que en marco de esta llamada nueva normalidad se presenta pues con un ánimo de generar unas nuevas aproximaciones, ¿no? Nuevas aproximaciones a través de las cuales se busca promocionar y proteger, ¿no? Los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, voy a marcar aquí el tiempo para poder respetar el espacio brindado y primero vamos con unos alcances iniciales, ¿bien? Efectivamente, se ha estado pues enmarcando todo esto dentro de los conceptos de niñas, niños y adolescentes, pero entendiéndolos pues como sujetos de derecho, ¿no? Y esto es especialmente importante porque todavía se ve desde un lado de la llamada doctrina pues de la situación irregular, ¿no? Donde son objeto de derechos, ¿no? Donde se les considera como menores, donde se revictimiza, ¿no? O se ve desde ese lado, pues, caritativo y, digamos, no se resuelve el tema de la doctrina de protección integral que debería, ¿no? Enmarcarse desde sujeto de derecho que puede ejercerlo, que debe ejercerlo, que deben darse las condiciones para que lo pueda realizar así. Entonces, en este marco, digamos, de concepción de niñas, niños y adolescentes, está la representación social. Es decir, cómo se construye, ¿no? A partir de este, pues, sentido común, de este conocimiento compartido socialmente, cómo entendemos
a las niñas, niños y adolescentes en un espacio como es la televisión peruana, señal abierta, ¿no? En el horario familiar, porque eso va reforzando, ¿no? Dentro de nuestra sociedad, cómo vamos a ver a las personas, cómo se va construyendo también la imagen de la propia persona en su actuar social, ¿no? Entonces, ese aspecto, digamos, de la doctrina, pues, de la protección integral dentro de una representación social es bastante relevante y se ha dado, pues, énfasis dentro de la investigación. Como antecedentes, efectivamente, pues ya hay estudios que se han realizado en Concord TV frente a esta problemática. Y vamos a señalar 3, de los cuales se ha partido también en esta investigación, y voy a citar de manera expresa algunos apuntes de esos 3 estudios que se están mostrando en este momento. El primero, y especialmente del 2000, del 2013, señala, pues, que la mayoría de notas informativas, ¿no? Es decir, los programas, pues, televisivos con notas informativas, vincula a las niñas, niños y adolescentes con situaciones de abuso, violencia, maltrato, o involucrado incluso accidentes, o con enfermedades, o conflictos con la ley o normas sociales, ¿no? Es decir, nuevamente se ve ahí la imagen a través de la revictimización o víctimas o seres pues considerados menores, objetos de protección, pero no necesariamente, como decíamos, sujetos de derechos, ¿no? Por otro lado, pues en el estudio pues, de ALBA, imagen de los niños, niñas en la televisión peruana, se tiene pues que los programas informativos, nuevamente, ¿no? Programas informativos dentro de la televisión, son los que representan la imagen de los niños, niñas y adolescentes, y los que más vulneran, ya que se representan en un tono negativo, ¿no? Es decir, como víctimas nuevamente, ¿no? Ya vamos a hablar más a profundidad en lo que sigue de la presentación acerca de estos tonos que se pueden dar dentro de los programas de televisión, ¿no? Pero se destaca, pues, ¿no? El tono negativo en estos programas informativos. Por otro lado, en el estudio relacionado al consumo televisivo y radial de niños, niñas y adolescentes, esto del año 2018, se tienen cifras, pues, bastante altas, pues el 68% de las y los adolescentes refieren que los noticieros informan mucha violencia, ¿no? Entonces, esta referencia a que el contenido que se comparte a través de los medios de comunicación tiene un contenido de altos índices de violencia, y por otro lado que el 52% indica o refiere, pues, que las niñas, niños y adolescentes aparecen en televisión principalmente como víctimas o personas maltratadas, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema de reflexión que vamos a abordar dentro de la presentación del estudio que nos congrega el día de hoy. Ahora, hay un marco, pues, naturalmente legal, y volvemos a los paradigmas, pues, que hablábamos de el marco de protección integral, ¿no? Y antes referido de la situación irregular, ¿no? Antes de la Convención sobre Derechos del Niño, tenemos pues esta situación irregular donde se le llama menores, objetos de protección, ¿no? Y donde se destaca mucho el lado de la victimización, inclusive, o revictimización de los menores que se han visto vulnerados o que podrían ser vulnerados en sus derechos. Sin embargo, pues hay un vuelco en nuestro marco legal a partir de la adhesión del Perú a esta Convención sobre Derechos del Niño, ¿no? Y hay una serie de instrumentos que posteriormente han sido desarrollados, ¿no? Como es el Código de los Niños y Adolescentes, la misma Constitución Política del Perú del año 1993, el nuevo Código de Niños y Adolescentes, y en marco pues de este estudio destacamos también pues la Ley de Radio y Televisión, ¿no? Por todo lo referido a no solo el horario de protección familiar, sino también lo relacionado a cómo
se debe de promocionar también la protección de derechos de las personas, ¿no? De las familias también, inclusive, ¿no? Está el reglamento, están los códigos de ética del MTC, ¿no? Del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Junto con también la ley de parámetros y garantías de interés superior al niño. Eso es todo, digamos, el cuerpo legal, enmarcado también en lo que debe ser, pues, estas políticas nacionales, como es el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia, que si bien es cierto, no menciona nada acerca de la protección de niñas, niños y adolescentes frente, pues, a eventuales vulneraciones que pueden haber en los medios de comunicación, también ha sido naturalmente, pues, revisado en materia del estudio, ¿no? Al igual, pues, que el plan de fortalecimiento de familias, ¿no? Que sí cuenta, pues, con un indicador referido a cuántos medios de comunicación, pues, televisivos, pues, cuentan con un código de ética, ¿no? Es un indicador, sí, definitivamente es importante tener indicadores para medir los avances o la progresión, pues, de la incidencia de las políticas públicas. Sin embargo, también se considera, pues, que de pronto no es el indicador más adecuado que represente realmente un avance en la implementación de medidas del cumplimiento de este código, pues, de niños y adolescentes, ¿no? Continuando, vamos a presentar directamente ya algunos resultados de este estudio, ¿no? De representaciones sociales de las niñas, niños, pues, adolescentes que predominan actualmente en la televisión peruana de señal abierta. Lo primero, ¿no? Destacamos, pues, que el 55% de programas de televisión mencionan, por lo menos mencionan, a niños y adolescentes, ¿no? Niñas, niños y adolescentes. Esto puede ser, pues, como ya vamos a ver también, principalmente, pues, en un tono neutral o incluso negativo, ¿no? O en un rol secundario o de víctimas, ¿no? De las personas. Por otro lado, un 5% incluyen entrevistas. Este 5% que incluyen entrevistas, principalmente son en fechas conmemorativas, ¿no? Digamos que no hay, pues, y se puede ver, pues, en esa muestra, pues, que no hay una constancia o una frecuencia significativa que incluyan la participación. Por otro lado, solo, pues, hay un 24% de notas que presentan un tono positivo, ¿no? Y esto coincide con el estudio inicial que mostramos del año 2013. Es decir, pues, dentro de ambas muestras no se ha movido, no se ha incrementado, digamos, la presentación de este tono positivo de cómo se presentan a las niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, tenemos que un 18% los consideran como protagonistas, ¿no? Cifra, pues, que lo presentan, sí, pero no necesariamente quiere decir que se escuchen sus voces. Y este tema de escuchar sus voces es bastante relevante porque existe, claro, la presentación se muestra una situación particular, sin embargo, no se escucha necesariamente qué es lo que las niñas, niños y adolescentes tienen que decir acerca de los temas que les son directamente, pues, de interés, que les son directamente, pues, le van a impactar definitivamente, y claro, las personas adultas son las que expresan y consideran lo que mejor se debe hacer frente a las situaciones y realidades que experimentan. Por otro lado, tenemos que, pues, un 27% de programas incluyen lenguaje de señas, ¿no? Eso está relacionado directamente a un tema de accesibilidad, ¿no? Hacia las personas sordas en particular, ¿no? Y por otro lado, un 40% exponen videos o imágenes de niñas, niños y adolescentes. Ahora, esta exposición no siempre tiene el cuidado del caso para poder mostrar de qué manera, pues, se protege, pues, la intimidad personal o familiar de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, claro, hay una exposición, se puede ver nuevamente un problema, sin embargo, pues, no necesariamente hay un cuidado, como ya se verá más adelante en esta presentación.
Entonces, cuando hablamos ya del impacto en la vida de las niñas, niños y adolescentes que se ha podido apreciar a través de este estudio, definitivamente pues, se observa un impacto negativo. Se naturaliza la violencia, ¿no? Es aceptada, definitivamente se subordina a muchas de las personas por su condición, pues, ya sea de mujer o discapacidad o violencia, o los estereotipos son reforzados. Y esto básicamente se suma, pues, a esta negativa a la participación de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, no hay espacios suficientes donde puedan participar. Y por lo tanto, pues, permanece esta visión adultocéntrica, ¿no? Es decir, los adultos son las personas que deciden qué es lo que se debe hacer, ¿no? Se toman las decisiones desde las personas adultas, sin considerar las voces o las opiniones de las niñas, niños y adolescentes, lo cual ya es un derecho, pues, naturalmente reconocido, ¿no? No solo poder acceder a información, pues, con determinada calidad, sino también a la posibilidad de poder emitir opinión, ¿no? Y la posibilidad de emitir opinión implica, pues, a los asuntos de interés y en relación a cómo se ha desarrollado o cómo se desarrollan las etapas de vida de las personas. Entonces, bueno, esa es una conclusión, igual que se va destacando dentro del estudio que se presenta. Y por otro lado, vamos a ver ahora ya a más detalle cómo son representados, ¿no?, en la televisión las niñas, niños y adolescentes. Y acá tenemos, pues, las estadísticas que definitivamente hablan mucho de cómo está la televisión peruana de señal abierta, ¿no? Primero, destacamos, pues, con una amplia mayoría, un tono neutral, ¿no? Y este tono neutral está relacionado a un tema que se va a mencionar de manera reiterativa, que está al hecho de no tener, pues, este espacio para poder emitir opinión, para que puedan expresar opinión, ¿no? Y por otro lado, de un tono negativo, en un tono negativo, pues, donde se revictimiza, donde se ve la vulneración, sin embargo, no se ven los espacios para poder abordar el problema de fondo, ¿no? No se ven los espacios para poder ver temas diferentes a lo que puede ser, no sé, pues, el castigo físico, o temas diferentes de la vulnerabilidad, y siempre se está destacando, pues, la parte caritativa, compasiva, la misericordia hacia esta vulnerabilidad, pero no se ve qué se hace, cuáles son los canales, ¿no? Cómo se aborda esta problemática, ¿no? Mientras que, pues, en un 23.53%, en un tono sí positivo. Y este tono positivo sí, pues, se destaca, pues, los logros, ¿no? Las capacidades, las habilidades de las niñas, niños y adolescentes, en un espacio donde puedan emitir opinión también. Esto más relacionado, pues, a los roles, ¿no? En los roles vemos, pues, que un 47.06% se destaca en lo que son roles secundarios. Es decir, pues, se tiene a los adultos hablando principalmente acerca de los temas que son de interés. Sin embargo, pues, las niñas, niños y adolescentes son relegados a un segundo plano, ¿no? Por otro lado, 35.29% nuevamente son roles de víctimas, ¿no? Ya hemos hablado también de este rol de víctimas y cómo esta representación social de las víctimas también se refuerza no solo para, pues, los mismos adultos, que no se cambia en esta forma de poder expresarse, sino también dentro de la misma formación de las niñas, niños y adolescentes. Cómo se ven ellos frente a lo que se muestra dentro de los canales de televisión. Y por otro lado, pues, un 17.65% con un rol protagonista, ¿no? Un rol donde sí son mostrados y tienen la oportunidad de poder expresarse, de poder participar, ya se ha mencionado, de pronto en
fechas conmemorativas. Sin embargo, existe también este rol donde sí tienen un espacio y son visibilizados para poder expresarse. Ahora bien, vamos en base a estos resultados, ver algunos ejemplos de lo que se encontró dentro de los programas de televisión que fueron analizados. Primero, ¿no? Tenemos estos tonos pues, que se presentan en las notas informativas, un tono neutral. Veíamos pues que había un festival digital gratuito por la educación. En este pues festival, no sé, o sea, se presenta el festival, sin embargo, no hay un espacio para que las niñas, niños y adolescentes se puedan expresar, ¿no? Entonces, claro, son los adultos nuevamente quienes comentan la situación de un festival donde los principales realmente protagonistas son las niñas, en este caso, y los niños, ¿no? Por otro lado, en un tono negativo, en un incendio que hubo, y directamente y se ve en ese titular, ¿no? Niña que jugaba con fósforos provocó incendio. Naturalmente, pues, esta noticia es prácticamente en tiempo real, no ha habido una investigación o una conclusión que pueda definirse que efectivamente esa fue la causa, y aún siendo así, se ve básicamente pues una sentencia, ¿no? Inclusive en el audio se escucha a una señora que creía que se debía a que una niña había iniciado este siniestro por haber estado jugando con fósforo, ¿no? Entonces, es un tono negativo definitivamente de cómo se le enfoca a una niña en este caso particular. Y por otro lado, pues el lado positivo de las notas es lucha contra el cáncer infantil en los Andes, ¿no? Eso básicamente en esta nota sí se ve pues una iniciativa que no presenta desde el lado pues de la compasión, desde el lado pues de la misericordia, de la tristeza, de una enfermedad. Más bien se destaca pues con un tema que promueve la dignidad de las niñas y los niños para promover su salud, su bienestar, y se ve pues en esa captura también de la imagen eh, la alegría, ¿no? Más allá de la esperanza de cómo poder enfocar una nota, no desde un tono pues negativo neutral, más bien destacando pues lo positivo que puede ser la salud frente a una situación difícil. Por otro lado, otros ejemplos que vamos a mostrar está relacionado pues a los roles, ¿no? Hablábamos de los roles secundarios. Definitivamente pues en el primer rol se ve cómo hay un adulto que nuevamente se refiere a las niñas, niños y adolescentes, sin embargo pues no están las voces de estas personas, ¿no? de las niñas, niños y adolescentes en este espacio. Por otro lado, pues, en un rol de víctimas, en un caso sensible, ¿no? De dos hermanas que con condición, pues, de discapacidad intelectual, y pues son mostradas en una situación de indefensión, siempre pues, hasta una música que ayuda a poder ver un lado, claro, negativo por un lado, pero un rol de víctimas, ¿no? Contrario a un rol de protagonistas, donde se destaca, pues, este es un programa particular que se llama Mi hermana y sus libros, donde sí se ve, pues, a adolescentes, no solo emitiendo opinión, sino también ya un sentido de reflexión mucho más crítico, ¿no? La apreciación sobre el entorno, sobre la realidad, a través de la lectura, ¿no? Entonces, claro, eso ya es a través de los roles de los protagonistas. Dentro también pues, de estas representaciones sociales de niñas, niños y adolescentes, tenemos el uso de términos inadecuados, ¿no? Y el uso de términos inadecuados cuando se refieren pues, a menores o niñas y niños como bebés, ¿no? Los bebés como personas que tienen 9 o 10 años. Entonces, nuevamente se visualiza ahí la idea de menores, ¿no?
con ese paradigma anterior, digamos, a una protección integral, ¿no? Menores, claro. Son 9, 10 años, son menores, son bebés, y la imposibilidad de poder expresarse, saber, conocer, poder tener una participación mucho más relevante, ¿no? Por otro lado, se refuerza también la condición de víctimas, ¿no? Esto es en un caso de desprotección, en lugar de hablar de la posible vulneración de los derechos o de ver qué hacer, ¿no? Básicamente se refuerza su rol de víctima y no se discute sobre cuál es el sistema de protección que está detrás, que debe de activarse frente a estas situaciones, ¿no? Y claro, cuando se habla pues del sistema de protección es involucrando a todos los actores, no solo el Estado. Por otro lado, también está un ejemplo de una adulta, nuevamente, hablando acerca de las niñas, niños y adolescentes y sus derechos. Sin embargo, no se involucra la voz de estos, ¿no? No se involucra a estas personas, solamente son los adultos quienes hablan de ellas. Por otro lado, también se destaca pues, la lamentable pues, situación de los insuficientes espacios en la televisión de participación de niños, niñas y adolescentes, y como ejemplo, se muestra pues que en programas cómicos, la participación de niñas y adolescentes representados a través de personas adultas, o en programas de ficción donde sí hay mayor presencia de adolescentes. Y bueno, si hay en fechas conmemorativas, como puede ser, pues, por ejemplo, el Día del Niño, donde las voces sí se escuchan especialmente en esas oportunidades. Bien, ahora, disculpen. Bien, ahora, hay algunas situaciones que ya implican la afectación directa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y esto vamos a hablar del horario familiar, ¿no? El horario familiar está enmarcado entre las 6 de la mañana y 10 de la noche. Y en este horario pues hay determinados programas o determinado contenido que no se debe de presentar, ¿no? Entonces primero tenemos pues el caso de violencia explícita, ¿no? Violencia explícita en un noticiero donde se ve una escena donde una persona le dispara a otra y claro, se va seguro a tapar ciertas partes de la imagen. Sin embargo, pues el sentido en el que se da estos actos de violencia son materia también de poder reflexionar, ¿no? Porque claro, cuando vemos el código de ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se habla de, en este horario no debe haber una referencia pues a violencia, ¿no? O que puedan contener muy poca violencia, ¿no? Pero cuando entramos pues al ámbito de la subjetividad, ¿qué implica muy poca violencia? ¿No? Muy poca violencia ¿para quién? En la concepción de quién. Nuevamente de los adultos, ¿no? ¿Dónde está la referencia a las niñas, niños y adolescentes en relación a la violencia que puede afectar su desarrollo y sobre todo normalizar nuevamente o aceptar nuevamente comportamientos de violencia que van a afectar su desarrollo nuevamente en el sentido de, claro, van a poder decir, ah, bueno, la violencia o el maltrato físico o humillante es parte del día a día y esto ocurre y por lo tanto es parte de nuestra sociedad y simplemente no se hace nada por cambiarlo, tampoco se exigirán entonces los derechos por parte de las mismas niñas, niños y adolescentes o de parte de los adultos que simplemente lo tienen como parte del día a día, ¿no? Entonces, también hay noticias que refuerzan pues esta naturalización de la violencia. Nuevamente hay un ladrón a que le cortan el cabello o básicamente en intentos de feminicidio. Entonces, el tema de la violencia en nuestra
televisión peruana de señal abierta está muy presente y debe hacerse pues esta reflexión profunda acerca de qué es permisible o no dentro del horario familiar, ¿no? Y por otro lado, se destaca también que hay un programa ¿no? apto para mayores de 14 que se transmite entre el rango de las 10 de la noche y medianoche prácticamente, ¿no? Entonces hay un programa que es apto para mayores de 14, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí, no? Está dándose pues un espacio o casi una invitación para que adolescentes puedan acceder al contenido en horarios fuera del horario familiar, e invitando pues, esto sí es apto para mayores de 14 con violencia moderada, ¿no? Cuando lo que busca pues nuestro ordenamiento legal es algo diferente. Por otro lado, también tenemos dentro del abordaje de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tenemos cómo se aborda, cómo se trata la problemática, ¿no? Y es que definitivamente hay hay un interés siempre por querer ver esos casos sociales, ¿no? Que siempre invitan pues a la reflexión, pero desde un punto de vista pues no desde el enfoque de pronto de derechos, de cómo ejerzo los derechos, cómo se hacen efectiva la protección o la promoción de estos, sino pues por otro lado desde la pobreza, desde la discapacidad y desde la caridad nuevamente, ¿no? Inclusive frente a los propios menores, citando esto, que se da referencia pues, a una madre de familia. ¿No crees que te has equivocado al tener tantos hijos? ¿No? Ya eres mujer pobre. Es justo traer tantos hijos, ¿no? Y esto frente a los menores es cómo se empeora, digamos, esta situación difícil a través de las gemelas que tenía diagnosticados con autismo, ¿no? Entonces, nuevamente, hay un abordaje inadecuado desde estos programas de televisión. Voy a ir corriendo un poco por el tiempo. Bien, entonces también pues en otro programa, también refiriéndose a un adulto, pero con una discapacidad intelectual, se le refiere, no tiene malicia, es como un niño, ¿no? Es inocente, piensa que todos son buenos. Entonces, se refuerza pues esta representación pues de que los niños o niñas como objeto de protección, ¿no? Es decir, no son sujetos de derecho, no tienen posibilidad de opinar, no tienen la posibilidad de emitir pues un juicio pues tal vez crítico acorde a su edad o a la etapa de desarrollo en la cual se encuentran. Entonces, claro, nuevamente se reduce o se minimiza a estos llamados menores, ¿no? Como objetos de protección y no como sujetos de derechos. En la afectación a la intimidad personal y familiar, principalmente pues tenemos lamentables casos en los cuales hay casos de un asesinato, el traje a una adolescente pues de 16 años, ahí vemos inclusive que se trata como menor, donde, claro, no se muestra pues un nombre, sin embargo salen compañeras de su centro educativo, ¿no? Y donde se podría relacionar de manera directa a qué centro educativo pertenece. O donde hay una identificación de la mamá de una niña, a la cual, claro, se ve a la madre, hay de pronto mucha facilidad para poder identificar a la menor. Entonces, de esta manera se puede estar afectando a su intimidad personal y familiar, ¿no? Entonces, también eso es algo que se ha encontrado dentro del estudio. Ahora, si pasamos ya a la percepción, ¿no? A la percepción que tienen los mismos niños y adolescentes, porque este estudio, pues, no solo toma la muestra, pues, de determinados programas de la televisión de señal abierta en el Perú, sino también a través de encuestas y focus group, ¿no? Para poder conocer también qué tienen que decir, pues,
acerca de los programas de televisión, se observan, dicen pues, conductas violentas que son normalizadas, ¿no? Nuevamente, es parte de mi día a día, por lo tanto lo integro a lo que yo veo, expreso y también voy a manifestar. Y esto principalmente hacia los programas informativos. Por otro lado, pues, se promueve pues, la perpetuación de desigualdades, ¿no? Es decir, se marca, ¿no? Mucho también estos estereotipos de género o edad, ¿no? Entonces, también se ve mucho de ellos, se estigmatiza también a las personas por ser diferentes, ¿no? Es decir, cómo se estigmatiza el ser diferente y cómo se muestra ello en la televisión, ¿no? Nuevamente, la marcada diferencia, digamos, en los medios de comunicación. Critican la insuficiente programación educativa, cultural y de emprendimiento para jóvenes, es decir, hay un interés por consumir de pronto más programas educativos y culturales, y esto en un año también particularmente especial, como ya se mencionó, ¿no? Claro, hay educación, sí, pero se quiere más, y sobre todo también se destaca este tema del emprendimiento, ¿no? Para poder ver qué hacer también, ¿no? Cuál es su rol o su participación también dentro de la sociedad a través de los emprendimientos. Y les preocupa también que los niños, niñas y adolescentes que aparecen en la televisión lo hagan de pronto sin pues la decisión de los padres, pero no necesariamente pues con un conocimiento pues informado. Por otro lado, tampoco se muestra diversidad. Es decir, quienes salen en la televisión no necesariamente representan a las niñas, niños y adolescentes que lo ven, ¿no? Es decir, pues, no se muestra pues la diversidad que realmente existe. Correcto. Continuando ahora con los hallazgos, 8 hallazgos principales, vamos a comentarlos de manera directa a continuación. Acá están los 8, digamos, listados, pero vamos a comentarlos de manera un poco más detallada aquí, ¿no? Primero, respecto de los principios para la protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, hay un cumplimiento parcial, ¿no? Ya se ha destacado no solo en el horario familiar, sino también acerca de la protección de la intimidad personal o familiar. Tampoco pues hay este espacio de participación, ¿no? Respecto de los mecanismos de autorregulación que existen, pues de pronto hay insuficiente pues, precisión de cuáles son estos mecanismos para prevenir que se afecten los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, claro, están los códigos de ética, ya sea pues del mismo ministerio, o la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, o los mismos que pueden tener los medios de comunicación en particular. Sin embargo, no se muestran igual contenidos. Entonces hay algo que de pronto que está ocurriendo con la autorregulación que podría mejorarse definitivamente, ¿no? Luego, los contenidos no son adecuados en el horario familiar. Esto es algo que también hay insuficientes, ¿no? Contenidos que sean adecuados para los niños, niñas y adolescentes. También hay una escasez en la programación, ¿no? Para este grupo, pues, etario, donde, claro, hay una emergencia sanitaria, hay gran cantidad probablemente pues, de consumo de televisión nacional. Sin embargo, la escasez de la programación se destaca también, y es una demanda también de público, pues, niños, niñas y adolescentes. Y creo que en particular se destaca aquí, pues, que TV Perú es quien ofrece un contenido que sí abarca, digamos, tanto para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es quien tiene, pues, una programación que da mayor cobertura hacia esto. Por otro lado, pues también hay insuficientes medidas para activar los mecanismos para la presentación y solución de quejas, ¿no? Claro, existen los mecanismos, sí, sin embargo, ¿cómo se activan estos?
¿no? Y esto en particular en tres aspectos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son estos mecanismos, ¿no? ¿No? Es decir, ¿cómo accedo a estos mecanismos? Es decir, una cosa es conocerlos, ¿no? Otra cosa es poder acceder a estos, y otro es cómo estos mecanismos pueden tener grados de complejidad para poder activarlos, ¿no? Es decir, cuáles son, dónde están, cómo los activo, ¿no? Entonces, eso es importante también destacar. Y por otro lado, acerca de la claridad de cómo abordar estas posibles afectaciones, ¿no? Es decir, claro, se tienen los problemas, se presentan de forma caritativa, se revictimiza, ¿no? Y se tienen pues a los menores afectados, sin embargo no se ve cómo poder reforzar esta atención de cómo ejercer sus derechos, ¿no? ¿Cuál es el abordaje o cuáles son los mecanismos que se activan para poder no solo abordar esas situaciones que se dan, sino cómo evitar aquellas futuras que se puedan dar en el tiempo, ¿no? Entonces, hay muchos temas relacionados también a la mirada adultocéntrica. Probablemente uno de los ejes principales en toda la problemática. Si no se le escucha pues a los niños, niñas y adolescentes, es porque quienes están hablando por ellos son los adultos, ¿no? Entonces, esta mirada adultocéntrica persiste y se ha hallado durante toda la investigación realizada. Y por otro lado, pues hay insuficientes espacios de participación de niños, niñas y adolescentes, que sobre esto igual debo destacar que una cosa es pues la presentación, que se les vea en las pantallas, y otra cosa es que tengan el espacio para poder participar, ¿no? Entonces, claro, pueden estar presentes por un lado, sin embargo, por otro lado, no tienen la oportunidad de que se escuchen sus voces. Ya llegando pues a la parte final, tenemos estas recomendaciones, ¿no? Primero, bueno, acerca de las políticas públicas. Tenemos acciones, sí, pero ¿dónde están pues aquellos indicadores que pueden demostrar los avances y que permiten la evaluación de estas políticas, ¿no? ¿Cómo se va demostrando que esa incidencia se está generando, ¿no? ¿Dónde está esta protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Hay grandes oportunidades ahí para generar acciones con indicadores adecuados, ¿no? Para poder medir realmente resultados que se esperan generar a través de estas políticas en sí. Por otro lado, la vigilancia ciudadana. Dentro de la vigilancia ciudadana hay un espacio necesario de reflexión, ¿no? De reflexionar acerca de estos temas, pues, de por qué es inadecuado llamarlos menores, ¿no? ¿Por qué es una oportunidad de pronto de hablar en tono positivo acerca de los logros, acerca de las habilidades que pueden tener las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y sobre todo, pues, estos espacios, pues, de representación, pues, social, donde hay muchas oportunidades para construir una nueva visión, una nueva forma de poder desarrollar los temas hacia adelante. Y también el desarrollo de la autorregulación. Claro, hay, definitivamente, sin embargo, cómo se contribuye a poder activar también estos mecanismos de participación infantil con enfoque de derecho en los programas. Es decir, no solo hablamos pues de los problemas, sino qué hacemos con esos problemas, ¿no? ¿Dónde están los mecanismos para poder evitar que todo este número de situaciones que se han presentado se reduzcan de manera significativa? Y claro, no solo está en reducir aquellos negativos, sino más bien también promover aquellos positivos, aquellos donde hay un protagonismo, aquellos donde hay notas en tonos positivos, ¿no? Entonces, ¿dónde está ello en la autorregulación? ¿No? Entonces, se debe contribuir al acceso a esta información también, ¿no? Las medidas, se deben de tomar también medidas desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mayores medidas, digamos, que estén orientadas a la eliminación de esos estereotipos, tanto de género o
relacionados a contenidos violentos, ¿no? Ahí también, pues, esta solicitud, digamos, de poder ver qué más se implementa desde el ministerio con acciones mucho más concretas, al igual, pues, que se mencionaba para la autorregulación. Por otro lado, la articulación, ¿no? Muchas veces vemos y se dice, son los medios de comunicación, ¿no? Y se les responsabiliza a los medios de comunicación, o es el Estado el que no está haciendo las cosas, ¿no? Y se invoca como una, pues, recomendación a articular, ¿no? Cómo se comienza a fortalecer ese tejido social que contribuya realmente, pues, a la Convención de Derechos, pues, del Niño, a poder lograr sus objetivos, de los derechos, pues, de participación, de poder acceder a información de calidad, que pueda tener un contenido también adecuado, ¿no? Entonces, esta articulación entre redes y tener un espacio debe ser fortalecido. Y, por último, y bastante importante, es mejorar, pues, los espacios donde se le pueda escuchar no solo a los adolescentes, sino a las niñas y niños, pues, en espacios adecuados. Y sobre este punto culmino destacando alguna de las voces de adolescentes, pues, que fue expresada dentro de estos espacios que tuvimos en la investigación. Y tenemos, pues, esta demanda de queremos más cultura, ¿no? Una demanda de educación y no farándula, ¿no? Desde los mismos adolescentes, o hacer programas de tecnología, creatividad, que enseñen el mundo y costumbres en los países, ¿no? Hay un hambre, pues, de conocimiento, de poder acceder a esto también. Y también se pide, pues, cumplir con el horario para adolescentes. Entonces, a esto es un poco a lo que se concluye dentro de este estudio. Agradezco el tiempo y con eso concluyo yo esta etapa de la participación. Muchas gracias. Gracias a ti, César, muy, muy interesante. Voy a pedirte que vayas leyendo en el chat algunas preguntas que han ido surgiendo a partir de tu presentación, y también invitar a todos para que sigan escribiendo, preguntando y presentando sugerencias a través del chat. Al final, César va a tener unos minutos para comentarios. Entonces, ahora abro el espacio a los panelistas para que nos comparten desde su visión, experiencia, conocimiento, algunas reflexiones en 10 minutos. Entonces, como bien ha dicho César, necesitamos escuchar la voz de los adolescentes, de los niños, y comenzamos por eso, por Ángel González. Él es un estudiante de quinto de secundaria, actualmente es un comunicador, es un reportero del programa radial Voces Escolares. Voces Escolares es un programa radial muy reconocido en el Perú, ha recibido muchos premios del Congreso, de la Asociación Nacional de Anunciantes, de la Conferencia Episcopal, y cuenta con 36 integrantes, chicos, niños que van de 7 años a 16 años. Entonces, bienvenido, Ángel, te escuchamos. 10 minutos para tus opiniones. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ante todo, muy buenos días a todos los presentes. Agradezco la invitación del Consejo Consultivo de Radio y Televisión por pensar tanto en voces escolares y en mi persona, en este caso, ejerciendo la debida representación de este, antes que programa, creo yo, familia y espacio donde cada estudiante puede, en virtud de su conocimiento y de lo que considera correcto o pertinente, dar sus opiniones acerca de diversas materias coyunturales. Antes de dar mi apreciación respecto, o mejor dicho, directamente acerca de la investigación dada por el investigador César Herrera, muy interesante y muy necesaria, creo yo, en nuestros tiempos, permítase la reminiscencia acerca de voces escolares, pues creo yo que sin ellos a día de hoy no estaría presente en esta presentación de estudio. Voces Escolares es un programa que nace hace 20 años por iniciativa del señor Efraín Toscano, que actualmente es director de este programa. Este programa busca empoderar y de una u otra manera, no solo virtuar al estudiante, o en este caso al niño, a la niña y al adolescente, a divulgar información, sino también a opinar sobre esta. Con esa base creo yo que de una u otra manera
hacen que los niños estén empoderados, que los adolescentes, que las niñas estén empoderadas, buscando visibilizar sus opiniones, que como hace mención en el estudio, muchas veces han sido ignoradas de manera tácita, por denominarlo de alguna forma, en los programas de gran alcance. Asimismo, compartiendo ya mi reflexión acerca de el estudio mostrado, sobre las conclusiones mostradas en sí del estudio, nos encontramos, y creo yo que la base de esta problemática en sí es lo que se titula como la visión adultocéntrica. Encontramos que el niño está subyugado, que la niña, que el adolescente está subyugada a la opinión o a la voluntad del padre o del gestor cultural, social en el cual éste está envuelto. Si esta representación sigue perenne, sin crítica alguna, en los medios de comunicación masivos, sin duda alguna va a hacer eco en nuestra sociedad, permitiendo mantener este orden social que creo yo responde a un modelo del pasado. Nos damos cuenta que, si bien es cierto, ya las investigaciones teóricas, la literatura académica va avanzando en pro de visibilizar a los estudiantes, pareciese que los medios de comunicación, en gran medida, porque no digo que todos, son ahistóricos a este proceso propio del avance de las sociedades. Lo que me causa mucho interés y sin duda alguna me anima, creo yo, a también visibilizar mi opinión y mostrarme en contra quizá de esta invisibilización de los estudiantes y en general de los escolares, de los niños, de las niñas y adolescentes, es el hecho de que gran parte de los estudiantes, niños, niñas y adolescentes entrevistados con fines exclusivos de la presentación del estudio y del estudio en sí, manifestaban su necesidad y su crítica hacia aquellos programas que no los nutrían culturalmente, entendiendo esto como de una u otra manera una deconstrucción de lo que actualmente los estudiantes están envueltos, de lo que el sujeto como niño, como menor de edad, pues escuchaba y leía en sí en diversas ocasiones la idea de la legalidad, de ser, entre comillas, una edad en la cual no se puede tomar decisiones, uno debe estar subyugado al interés general de otro, algo en lo cual no convengo, y creo yo que es un argumento que a día de hoy se utiliza para justificar justamente esta idea de la no opinión del estudiante. Creo que se está filtrando un audio, quizá algo propio creo de los Zooms. Siguiendo con la línea en la cual manifestaba estas ideas generales acerca de la subyugación del menor, pues, y eso es bastante interesante, pues el mismo término menor, como hace referencia el investigador, demuestra o denota que alguien tiene una posición superior a uno. Si lo analizásemos desde el área de matemáticas, entenderíamos a la perfección a qué hace referencia el término menor. La presencia y la anuencia con este término en los medios de comunicación nos demuestran una vez más que en su defecto el estudiante siempre va a pasar a segundo plano, que aquel que no cumple la mayoría de edad pasa a segundo plano. Considero yo que el propio hecho inclusive de que solo se nos exhiban, ¿sí? Pues yo soy parte de este grupo social, en fechas especiales o en fechas relacionadas a lo que es nuestro día, nos demuestra una vez más que no somos sujetos en sí para salir a las cámaras o sujetos de carácter apreciativo, sino simplemente somos sujetos para satisfacer quizá un día actualmente comercial. Ante esta problemática, saludo y aprecio mucho la investigación del señor Herrera, y en general aquellos programas y aquellas organizaciones, tanto de carácter civil como públicas e incluso privadas, que permiten el desarrollo del estudiante, en este caso del menor de edad, como usualmente se manifiesta, en pro de empoderarlo, de ser alguien que pueda realizar su vida en virtud de su criterio, eso sí, creo yo, siempre con el asesoramiento correspondiente y no alguien subyugado a un tercero. Sin duda alguna, las escuelas también han de ser espacios donde el estudiante
yendo al ámbito de la escuela, deba de ser desarrollado de manera correcta, se pueda desarrollar de manera correcta y empoderarlo en su defecto a que critique de manera apreciativa lo que él conciba como que pueda estar perjudicando su pleno desarrollo. La idea del docente y discente que simplemente imparte conocimiento abstracto y que sin duda alguna sigue manifestándose en diversas aulas y representado en los medios de comunicación, nos manifiesta una vez más que el estudiante no tiene en todos los casos las herramientas necesarias para llegar a este empoderamiento o a esta concepción idónea de la voluntad de uno mismo. Cierro con esta última reflexión en torno quizá inclusive a nuestra posición geográfica dentro del país o nuestra condición étnica o de ciertos rasgos, inclusive representan ciertas varianzas en la apreciación del resto hacia uno, tal cual hace manifiesto el estudio, lo que nos demostraría una vez más, parafraseando a Orwell y quizá citándolo en otro contexto, que inclusive entre niños, niñas y adolescentes, algunos son más iguales que otros. Vista que, bueno, en virtud, en realidad, que el tiempo ya se me está culminando en esta última reflexión cerraría este primer aprecio sobre esta materia tan importante en nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Un gusto tenerte y gracias por tus comentarios. Le doy el pase a Magali Villalobos. Ella es licenciada en Comunicación y Periodismo de la UPC. Es especialista en investigación participativa para el desarrollo local por la Universidad Complutense de Madrid. Además, tiene más de 15 años de experiencia en implementación y gestión de proyectos de desarrollo y de respuesta humanitaria por organismos internacionales, ONGs y organismos gubernamentales, y con estudios en temas de equidad de género y derecho de niños, niñas y adolescentes de la Universidad de Ginebra. Bienvenida y gracias por acompañarnos, Magali. Muchas gracias, Miriam. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Voy a intentar maximizar mis 10 minutos. Yo quiero plantear mis ideas o mis reflexiones desde dos perspectivas, ¿no? Desde la mirada y la acción de los adultos y desde la mirada y la acción de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, como nos han comentado, más allá del nivel en el que están, los medios de comunicación no cumplen con lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que dice la Ley de Radio y Televisión, lo que dicen sus propios códigos de ética, ¿no? Porque sus contenidos no protegen o no dialogan con algunas palabras que para mí son súper importantes. No contribuyen al bienestar, no contribuyen a la protección y no contribuyen a la formación integral de los niños, niñas y adolescentes. Y esto lo dicen los propios niños, niñas y adolescentes. Por mi experiencia y mis distintos trabajos, yo conozco periodistas en ejercicio, yo he sido periodista en ejercicio, he estado en organizaciones de sociedad civil, he trabajado en el Estado, y es muy interesante cómo desde la mirada adulta todos tenemos una excusa para no cumplir con lo que dice la ley, ¿no? Siempre tenemos una excusa, y alguien una vez me dijo, mientras más grande seas, vas a poderte inventar más excusas para no cumplir con lo que tienes que hacer. Y eso realmente es terrible en todos los sentidos, desde el accionar del adulto, y en este sentido lo es porque la información que uno ofrece, ¿no es cierto?, la información que se consume, tiene un impacto enorme, tiene efectos permanentes, significativos, en la vida de las personas en específico y de sus contextos, en las familias, en el barrio, en la sociedad y en el Perú, ¿no? Por ponerlo en un contexto. Entonces, lamentablemente, lo que este estudio nos demuestra una vez más, porque además usa estudios del pasado, es que por distintas razones los adultos responsables no están cumpliendo con su rol de contribuir al bienestar, a la protección y a la formación integral de los niños, niñas y adolescentes desde el contenido que ofrecen, en este caso la televisión, pero yo creo que podría hablarse de distintos medios de comunicación. Hay una discusión profunda sobre qué cosas finalmente ofrecen los medios de comunicación o la televisión, ¿no?
es un reflejo de la realidad, es una parte de la realidad, están inventando una realidad de segunda mano, están creando una realidad más allá de lo que construyan, digamos, ¿no? De lo que combinen para ofrecer en los noticieros, en los programas de diversión o en los programas que se producen, es que lo que ofrecen nos afecta, ¿no es cierto? Y yo acá voy a intentar dar el pase a la mirada y a la acción de los niños, niñas y adolescentes sobre lo que reciben, que felizmente es mucho más alentadora de lo que los adultos ofrecemos, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños, niñas y adolescentes dicen, yo no quiero recibir lo que me estás dando, yo no quiero que me sigas dando violencia a través de determinados programas, yo no quiero que discrimines a través de determinados programas. Y eso es muy potente porque yo estaba revisando unos conceptos que un sociólogo francés denomina hábitos, ¿ya? Y este concepto se desarrolla o se podría ver en términos de medios de comunicación como el concepto que rompe con estas ideas de qué cosa es subjetivo y qué cosa es objetivo al hacer una noticia, por ejemplo. Porque finalmente reduce la información que estás ofreciendo a lo que el medio de comunicación cree que está esperando su consumidor. Y por eso es que prefiere escoger la noticia o, por ejemplo, usando el caso que decía César, ¿no? Prefiere decir decirle a esta madre, ¿no? Pero tú, ¿por qué tienes tantos hijos si ya vives en situación de pobreza? Eso no es aleatorio. Por algo es que construyó su pregunta y la puso sobre la nota. Entonces, felizmente, lo que el medio de comunicación cree que su auditorio está esperando no es lo que los niños, niñas y adolescentes esperan del medio de comunicación. Y eso ya los pone en un nivel de evolución, ¿no es cierto? Su capacidad crítica es mayor de la que los adultos están ofreciendo en sus contenidos. Y eso es muy, muy importante porque desde mi perspectiva es un punto de quiebre. Y es el punto de quiebre más positivo y el que quiero resaltar en esta reflexión, para que mientras seguimos trabajando con el Estado para que haga indicadores, leyes, normas, etcétera, seguimos trabajando con los medios de comunicación y los periodistas, con los productores, etcétera, para que realmente se den cuenta del trabajo que están haciendo, reconozcan que lo pueden hacer mejor, etcétera. Mientras eso sucede, no dejemos de seguir contribuyendo con la capacidad crítica que los niños, niñas y adolescentes tienen, ¿no? O sea, la tienen, nosotros no se las damos, ellos la tienen, pero sí necesitan que ofrezcamos contenidos para que la desarrollen al máximo de su potencial. En esta línea, desde la mirada de los niños, niñas y adolescentes, hay otro concepto que quiero poner sobre la mesa, que también este sociólogo francés, Pierre Bourdieu, lo denomina como campo, ¿ya? Y eso también creo que es muy importante, porque finalmente los niños, niñas y adolescentes que se expresan en este estudio y en todos los que yo he leído, rompen con el imaginario de campo que los medios de comunicación creen que estos niños tienen, ¿no? O estas niños, niñas y adolescentes tienen, ¿no? Entonces rompen este estereotipo, es como tal vez para romper este círculo vicioso, ¿no? Donde yo tengo más de 40 años y siempre los estudios que he revisado, los niños, niñas y adolescentes se quejan de la pobreza de información y de contenido que les ofrecen, y los adultos que ofrecen, en este caso información, o el Estado que tiene que hacer vigilancia y etcétera, es muy lento para estar a la altura de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que hay que rescatar y seguir dándole valor, ¿no? a este nuevo mundo, este nuevo imaginario que los niños, niñas y adolescentes saben que tienen el derecho de vivir en una sociedad distinta. Y por acá yo tenía la cita de una de las chicas, de las adolescentes en el estudio, a ver si la encuentro, es Lady de 16 años, ¿no?
ella decía, es importante que se respeten los derechos, así podemos mantener un orden y vivir en paz. Y eso se lo dice la adolescente de 16 años al grupo de adultos que, ya sea Estado, medio de comunicación, periodista, etcétera, que no es capaz de construir, ¿no?, un contenido que pueda respetar o estar en diálogo con lo que Lady de 16 años está esperando. También Jimmy, de 15 años, de Cajamarca, lo citaban en el estudio y decía, nosotros mismos debemos hacer respetar nuestros derechos. Y en realidad, cuando yo pensaba qué compartir en la reunión de hoy, gracias a las propias citas de los adolescentes, pensé que lo más útil podía ser tomar como punto de partida lo que ellos esperan del accionar de los adultos en nuestro rol, para que el contenido que reciban y que va a nutrir su vida como individuo, con derechos, la de su familia, la de su barrio, qué sé yo, sea mucho más positiva, ¿no? Porque ellos saben que tienen derechos y eso, solo para terminar, creo que es el mayor valor, ¿no? Yo no estoy segura si yo a los 15 años tenía la conciencia que ellos y ellas tienen para exigir a los adultos que respetemos sus derechos. En este caso, en términos del contenido que se les ofrece a través de la televisión. Entonces, el trabajo de reconocimiento como sujetos de derechos está en el terreno, está en el Perú, está en estas organizaciones, y es gracias a este trabajo que ellos mismos están rompiendo el diálogo o el perverso diálogo que antes se tenía de aceptación frente a lo que los adultos o los medios de comunicación, la televisión o el Estado hacía por este grupo del país, ¿no? Entonces, yo me quedo con esas reflexiones y bueno, y agradecerles. Gracias a ti, Magali. Muy bien, muy bien. Y finalmente tenemos una representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ella es la doctora Erika Reupo. Es abogada en estudios de maestría en Derecho Constitucional y Gestión en Políticas con Niñez y Adolescencia. Es especialista de la Dirección de Políticas de Niños, Niñas y Adolescentes de la Dirección General de Niños, Niños y Adolescentes del MIM y es encargada de la subcomisión del punto, las y los adolescentes son objeto de explotación sexual de Plan de Acción por la Infancia y Adolescente. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Un saludo de parte de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a la vez también dar las gracias por la invitación a este importante conversatorio que tiene que ver con este tema de las percepciones, las representaciones sociales que se tiene de las niñas y adolescentes en los medios de comunicación, y en este caso por la televisión, ¿no?, de señal abierta. Me parece sumamente importante todo lo que se ha dicho en cuanto al estudio, y el estudio, en primer lugar, tiene una importancia significativa porque se va en un contexto, ¿no?, de señal abierta, de televisión de señal abierta, pero además sobre canales que tienen una mayor cobertura. En primer lugar eso. Pero también un contexto en la cual hay una situación difícil que está pasando a nivel mundial y en nuestro país, que es en medio de toda una crisis política, económica, de seguridad, sanitaria incluso, y que es por la COVID-19, ¿no? Esta situación de la COVID-19 ha cambiado nuestro modo de vivir, y una de las poblaciones más afectadas han sido las niñas y adolescentes, que a la vez de querer interactuar, de querer entretenerse, de tener que ver que otros medios, que no sea el de poder socializar de manera presencial, puede realizarlo, y han utilizado otros medios tecnológicos, pero también ha habido una mayor utilización de los medios de comunicación más clásicos, como son la televisión, ¿no? Y en este caso, ese ha sido uno de las cosas que yo veo de interesante, porque se ha dado en un contexto significativo para nuestro país, y eso es relevante, ¿no? Pero también
porque la televisión es un medio de comunicación que refleja, ¿no? Como la persona que me antecedió, hay una discusión si refleja realmente la realidad o no, pero que de alguna manera se ve parte de la realidad, pero también contribuye a esta cosa que nosotros llamamos de configuración, ¿no? Que tanto como un agente socializador, que yo incluso lo pondría a la televisión, tanto o a casi al nivel de la familia, de los colegios, ¿no? Como un agente socializador importante, porque va creando, ¿no? Estos imaginarios en la población, va teniendo o va contribuyendo a la percepción que se tiene como de las cosas, del contexto, pero también de las personas. Y justamente sobre el tema de generar esta influencia sobre las personas, es que ahí radica la importancia de los medios de comunicación y en este caso de la televisión. He visto dentro del estudio aspectos muy importantes, ¿no? Interesantes, me parece, pero hay tres aspectos que yo quisiera resaltar y que los he colocado en tres bloques, que son el primero, que es en relación a la información que da la televisión sobre las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Cuando están involucrados en hechos de violencia, como se ha mencionado el investigador César, pero también un segundo punto es acerca de cómo la participación de los niños y adolescentes en los medios de comunicación, y uno tercero que tiene que ver y que se ha hablado también en este espacio, es cómo los contenidos de estos programas y los contenidos de las noticias, cómo contribuyen o afectan el desarrollo y del desarrollo integral de las niñas y adolescentes, ¿no? Dado el propio estudio que han mencionado, pero también por la experiencia de los casos que ha llevado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, vemos que, por ejemplo, cuando se habla de las noticias, como han resaltado y lo que ha expuesto el investigador, César Herrera, es que cómo las noticias, ¿no?, muestran a niños y adolescentes a veces como víctimas, ¿no? Esta sensación de la orientación al sensacionalismo, pero también de victimizar, ¿no? De minimizar a los niños y adolescentes. Se denota mucho el tema de poder plasmar el hecho de violencia, pero tras ello también hay una situación de exponer, ¿no?, la imagen, la identidad, la integridad de los niños y adolescentes. Se ha dicho, sí, que no hay una ley específica respecto a cómo regular el tema de las niñas y adolescentes frente a los medios de comunicación. Hay normas que la Constitución, el Código de los Niños, la Ley 3466, que es del interés superior del niño. En cuanto al tema de proteger la imagen de las niñas y adolescentes y su identidad, el Código del Niño y Adolescente en el artículo 6 nos habla de que hay una prohibición, ¿no? Es que debe garantizarse el que las niñas no puedan exponerse la imagen y la identidad de estas personas menores de 18 años de edad cuando están vinculados, ¿no?, o que son autores, partícipes, o son víctimas de faltas, de infracciones o de delitos, ¿no? Tanto como víctimas como aquellas personas que han participado en estos hechos, ¿no? Entonces, hay esa regulación, ¿no?, que prohíbe el que sea plasmada la imagen del niño o mostrar su identidad, y como también se ha visto en la investigación. Reglamento del departamento en mano, donde dice que ¿Perdón? no. En el estudio se menciona que la mayoría o el 100 casi por ciento de los medios en los cuales se ha hecho seguimiento de la televisión ya no muestran las imágenes, se difumina la imagen. Sin embargo, también ha habido situaciones en que hay otros elementos que dan indicios
también de esta situación en la que se exponen o puedan dar algunas luces de las personas y poder identificar a las víctimas o a las personas menores de edad que han participado en estos hechos, ¿no? Pero también hay otro principio que no lo muestra de manera directa las normas, y es el principio de la no revictimización, ¿no? El hecho que se puede difuminar la imagen de las niñas y adolescentes, distorsionar la voz, no pasar otro indicio que nos dé luces de su identificación, pero también el hecho de, incluso con la autorización, a veces dicen con la autorización de los padres, se acercan a las personas menores de edad a preguntar sobre ciertos hechos en los cuales eso también afecta a la niña y adolescentes en revivir escenas dolorosas que ha pasado en el tema de violencia, y es algo que también debería procurarse evitar, ¿no? Entonces, el tema del consentimiento es algo que también he podido observar de parte de lo que han mostrado los hallazgos en las niñas adolescentes, de que no hay una opinión de parte de cuando participan en los programas. Y el tema del consentimiento, si bien tiene que dar el consentimiento el padre, la madre, el responsable, el tutor, pero también debe haber la opinión de las niñas adolescentes, ¿no? El tema, y también ver qué calidad de información se da de parte de los niños adolescentes. No es cualquier información. Si la información afecta al interés superior del niño, entonces se tendría que evaluar que ese consentimiento que da el padre no tendría que ser válido porque estaría afectando al interés superior, ¿no? Otra de las cosas que yo considero sumamente importante dentro de la investigación es el tema de la participación. Los medios de comunicación como factor son aliados en este tema de cómo garantizar los derechos de los niños y adolescentes, y sobre todo mantenerlos y reconocerlos como sujetos de derecho, ¿no? Ellos como sujetos de derecho no solamente hay que escucharlos, sino que esas opiniones que ellos dan hay que tomarlos en cuenta, hay que tomar en cuenta su punto de vista en las noticias, en los programas, en la información que abordan la televisión. Y con ello se contribuye a promocionar los derechos de los niños y adolescentes, pero también se ayuda a que se contribuya a que ellos puedan hacer llegar también estas situaciones, estas problemáticas que los afectan a otras niñas y adolescentes, ¿no? Y eso es como una estrategia de pares. Pero además, también la participación de los niños y adolescentes, escucharlos, tomar en cuenta sus voces, también contribuye a desterrar, ¿no? O a deslegitimar el adultocentrismo que se ha hablado tanto en el estudio. Y un tercer aspecto que me parece sumamente también importante es cómo estos contenidos van a afectar el desarrollo integral de niñas y adolescentes, ¿no? Hemos visto ahí el tema del lenguaje que se utiliza, el tema de cómo hay una violencia simbólica, ¿no? Podríamos hablar de esta violencia simbólica a través de los mensajes, y que el lenguaje también forma parte de esta violencia simbólica que se transmite a través de la televisión, pero también cómo esta percepción que se tiene, los medios van fortaleciendo estos estereotipos de género, ¿no? Y no solamente de género, sino también estos enfoques generacionales que se dan del adulto hacia las personas menores de edad. Entonces, sí es importante, incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional que señala qué tanto los medios de comunicación y también estas imágenes, estos mensajes que propagan pueden incidir y pueden influenciar en el comportamiento social, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta otro aspecto dentro de esto, y es que una niña ni adolescente, ¿no?, que ha sido o que es maltratado, que es violentado dentro de su entorno familiar, mira la televisión y ve también formas de violencia en la televisión, lo que hace es reforzar aquello que está viviendo en su contexto familiar. Y eso es lo que se naturaliza, ¿no? No solamente para los adultos, es decir, la percepción que se da hacia la televisión, hacia los adultos, ¿no?, de cómo ver estas representaciones sociales de niños y adolescentes, sino también
de cómo van desarrollándose los niños, niñas y adolescentes sobre estas percepciones que dan los medios de comunicación. Yo creo que ya me estoy pasando de tiempo, ¿no? Y termino solamente para cerrar, es que hay que tener en cuenta de que no solamente son los medios, la televisión en sus programas y contenidos, sino también la publicidad que se da a través de la televisión, ¿no? Esa publicidad que hipersexualiza a las niñas y adolescentes y que brinda mensajes que solamente refuerzan esta desprotección y esta naturalización de ver todavía no como sujetos de derecho. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Un gusto recibir todos sus comentarios muy valiosos. Bueno, y doy las palabras de la última reflexión del investigador. Sobre todo hay dos preguntas en el chat. Uno, ¿cómo elegiste a los adolescentes y niños? Y si también hay una diferencia en el tratamiento de niños y de adolescentes, ¿no? Sobre todo esas preguntas. Te escuchamos, César. Perfecto, gracias Miriam. Bien, bueno, respecto de la elección de las personas que participaron en el Focus Group, ¿no? O los 5 grupos focales realmente que fueron 32 adolescentes, bien, entre 12 y 17 años, ¿no? Y bueno, se desarrollaron en 5 grupos focales, más o menos de 6 personas cada uno, ya sean pues de adolescentes mujeres, varones, y la elección fue básicamente como representantes de organizaciones o consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes, y en coordinación tanto con CORTV, el mismo Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y se buscó pues diversidad, ¿no? En cuanto a diversas realidades, digamos, del país. Y también se contó pues con el asentimiento de las y los adolescentes que participaron y la suscripción del consentimiento informado. Eso respecto de la selección. Y la otra pregunta estaba en relación a la diferencia, ¿no? La diferencia entre la representación entre niños y adolescentes. Es interesante igual mencionar que en toda la investigación, lo que se observa es esta mirada adultocéntrica, ¿no? Entonces, no hay mucho espacio, digamos, a veces para poder diferenciarlos, porque siempre es el adulto quien opina, sea de las niñas, niños o adolescentes, ¿no? Entonces, eso por un lado. Sin embargo, cuando se les escucha, pues, a las niñas, niños, adolescentes, lo que se observa es, por un lado, que hasta los 9 años de edad, digamos, a los niños y niñas, se les ve pues con una mirada más de indefensión, ¿no? Más con esa mirada de lo que se ha hablado durante la presentación. Sin embargo, pues a los adolescentes más se les ve desde un lado de cómo se les controla, ¿no? De alguna manera, cómo se les controla para evitar que cometan algún tipo de actos fuera de las normas o que puedan ser considerados como victimarios a esto, ¿no? Entonces, más se ve desde ese lado como una diferenciación entre ellos. Eso para contestar esas preguntas, igual como una reflexión final, porque hay una más acerca de qué hacer también desde la sociedad civil y me parece igual relevante mencionar cómo desde la sociedad civil podemos hacer algo también o cómo se articula, estaba un poco dentro de las recomendaciones, ¿no? Es qué tipo de reflexión se puede sacar, pero que pase hacia la acción, ¿no? Es decir, cómo desde la sociedad civil organizada se comienza a colaborar más con el sector público y se deja de señalar, ¿no? Se deja de señalar, esta es su obligación, esta es la obligación del otro, ¿no? Del privado, con la emisión de los programas, y más bien cómo se comienza a articular y se comienza a generar evidencias, ¿no? Evidencias para poder mostrar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está consumiendo, y a través de ello mostrar, y con esto se están logrando los objetivos, ¿no? Y tratar de lograr incidencia pública a través de ellos, ¿no? Y comenzar a escuchar más
también a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Dejar de estas distinciones, digamos, de edades, o cualquier tipo de distinción, y comenzar a escuchar para poder actuar también. Esa sería mi reflexión final. Gracias. Gracias, César. Hay otras tantas reflexiones que nosotros agradecemos. Este tema de hablar de la educación mediática, la importancia que nuestros niños y adolescentes tengan un análisis crítico y conozcan su derecho en la comunicación como sujetos de derecho, unos consejos consultivos que también hablen de los medios de comunicación donde participen niños, niñas y adolescentes, una demanda de medios que respeten la ley, porque no se está pidiendo otra cosa más que respeten la ley, que ya tenemos regulación en cuanto a contenidos, que no significa censura, sino significa protección y garantía al ejercicio de la libertad de información y de expresión, y la erradicación de la violencia en los discursos mediáticos, como bien han dicho los expositores, que normalizan el comportamiento violento en la sociedad desde los niños, porque tenemos estudios donde los chicos dicen, ustedes pueden revisarlo, en el 2018 fue el último estudio cuantitativo, que hicimos una entrevista en 20 ciudades a más de 9.500 niños, y los chicos se imaginaban a ellos mismos como víctimas al momento de ver los discursos de los medios, imagínense. Y además, en cuanto a audiencia, los chicos tienen una cercanía a los medios increíble. De los que entrevistamos, el 100% dijo ver televisión, seguido por el internet. Entonces, la relación de los niños y su formación como ciudadano pasa por los medios de comunicación. Por eso el Estado debe garantizar una libertad de expresión e información sin censura, garantizar estas libertades, pero defendiendo poblaciones vulnerables y en formación como son los niños, niños y adolescentes, garantizando su participación, su expresión en todo esto. Bueno, hay mucho que hacer por la sociedad civil, seguir trabajando con niños y adolescentes, desde las facultades de comunicación, formar comunicadores responsables con el conocimiento de los derechos que existen y los mecanismos éticos a seguir, fortalecer los mecanismos de autorregulación, mecanismos eficientes, rápidos, que den solución inmediata a cualquier atentado contra nuestras libertades. Entonces, todos sus comentarios los vamos a registrar, los vamos a tomar en cuenta y quedamos una vez más desde el Concord TV al servicio de todos ustedes. El estudio va a ser colgado en la página web de Concord TV. No vamos a tener manos para enviar a todos ustedes el estudio, pero ahí está todos los estudios colgados. Y una vez más agradezco la participación de cada uno de ustedes. Gracias y otra vez bienvenidos a escucharnos en este tema de medios de comunicación a favor de una buena práctica.